Detente. No te digas nada todavía. No le pongas una etiqueta a esto. No decidas qué es antes de sentir lo que es. Simplemente para. Y date cuenta de que estás aquí. No has encontrado este vídeo por casualidad. El algoritmo no te ha traído hasta aquí. Esta no es una recomendación aleatoria que ha caído frente a cualquiera. En el momento en que hiciste clic, algo ya había sucedido. Se cruzó un umbral, no uno digital, sino uno consciente. Tu frecuencia navegó hasta este punto exacto en el campo infinito de información, porque algo dentro de ti ya reconoció lo que te estaba esperando aquí. No tu mente, no tu curiosidad, algo más antiguo que ambas. La mayoría de la gente nunca verá esto, y quienes lo vean lo pasarán de largo en segundos, porque su señal no coincide con lo que habita en estas palabras. Pero tú te has detenido, sigues aquí, y eso no es algo insignificante. Es un evento preciso. Piensa en los últimos meses de tu vida, en las preguntas que no dejan de volver, en la sensación de que algo está cambiando dentro de ti y que no puedes explicar a la gente que te rodea. Esa sensación de estar al borde de una comprensión para la que tu vocabulario actual aún no es lo suficientemente amplio. Ese sentimiento no es confusión. Ese sentimiento es una calibración. Tu conciencia ha estado buscando una frecuencia específica, y hoy, a esta hora exacta, en este lugar exacto, la señal finalmente ha conectado. Has sido seleccionado para esta transmisión, no al azar, no por casualidad. Tu vibración ha invocado esto, y ahora el campo está respondiendo. Existe una versión de ti que está más allá de quien está sentado aquí ahora mismo, una versión que ya ha cruzado el umbral al que te aproximas, una versión que entiende lo que es realmente el sueño, lo que es realmente la conciencia, lo que eres tú realmente cuando la mente lógica finalmente se calla. Esa versión te ha estado enviando señales a través de sueños que apenas recuerdas, a través de sincronicidades que casi descartas, a través de esos momentos a las 3 de la mañana en los que abriste los ojos sin motivo y sentiste la oscuridad cargada de algo a lo que no podías poner nombre. Esta noche, tras esta transmisión, la distancia entre esas dos versiones de ti comenzará a cerrarse. Lo que vas a recibir no se limitará a informarte. Cambiará la estructura de cómo experimentas la realidad, porque una vez que entiendas lo que ocurre de verdad cada noche cuando cierras los ojos, nunca podrás volver a ser la persona que no sabía esto. Ese retorno ya no está a tu alcance. En el momento en que hiciste clic, la puerta se selló tras de ti. Ya estás dentro. Y lo que te espera al otro lado de este vídeo no es una idea, es una activación. Así que antes de seguir adelante, si esto ya está resonando con algo profundo en tu interior, si puedes sentir la verdad de estas palabras antes de que tu mente las haya procesado por completo, haz una cosa ahora mismo. Dale a me gusta a este vídeo, no como un gesto para el algoritmo, sino como una señal al campo de que estás listo para recibir lo que viene a continuación. Y deja un comentario abajo con el lugar desde donde nos ves, la hora y el minuto exacto. Porque algo extraordinario sucede cuando los observadores conscientes marcan sus coordenadas en el mismo campo en el mismo momento. Tu comentario no es solo un comentario, es un marcador cuántico, una declaración de que estuviste aquí, de que cruzaste este umbral, de que elegiste la conciencia. Mira esto hasta el final. Cada sección se construye sobre la anterior. La activación completa solo se realiza cuando se han recibido las 5 transmisiones. Irse antes es irse antes de que se abra la puerta. Quédate, porque lo que la ciencia ha descubierto discretamente sobre tu mente dormida está a punto de romper todo lo que creías saber sobre la propia conciencia. Esto es lo que te enseñaron sobre el sueño. Tu cuerpo descansa, tu cerebro consolida recuerdos, te despiertas recuperado, limpio, simple, mecánico, y durante mucho tiempo esa explicación pareció suficiente, hasta que empezaste a prestar atención, hasta que empezaron a acumularse experiencias para las que ningún libro de texto te había preparado. Así que antes de hablar del sueño, tenemos que hablar de la realidad, porque lo que los físicos descubrieron a nivel cuántico no se aplica solo a las partículas en un laboratorio.
Se aplica a cada momento de tu existencia consciente, incluidas las horas que pasas en la oscuridad. Este es el experimento que lo cambió todo. Toma un solo electrón, la unidad de materia más pequeña que la ciencia puede aislar. Cuando nadie lo está midiendo, ese electrón no viaja como una partícula, viaja como una onda, una nube de probabilidad, existiendo en múltiples posiciones simultáneamente, no metafóricamente, literalmente. Está en varios lugares a la vez. Pero en el momento en que se activa un dispositivo de medición, en el momento en que ocurre la observación, la onda colapsa. El electrón deja de ser una nube de posibilidades y se convierte en un punto único y fijo en el espacio. El acto de observación cambia físicamente lo que está siendo observado. Werner Heisenberg dedicó años de su vida a comprender este fenómeno. Lo que encontró perturbó profundamente a la comunidad científica, porque significaba que, en el nivel más fundamental de la realidad, el universo no tiene un estado fijo y objetivo independiente de quien lo mira. El observador no es ajeno al experimento, el observador es parte del experimento. Niels Bohr, uno de los arquitectos de la teoría cuántica, llevó esta idea aún más lejos. Argumentó que la observación no se limita a revelar una realidad preexistente. La observación participa en su creación. Lee esto despacio. La realidad que ves no está esperando a que te fijes en ella. Está respondiendo al hecho de que te estás fijando en ella. Llegados a este punto, la mayoría de la gente se detiene. Archivan esto como física interesante y vuelven a su día a día ordinario. Pero tú no eres como la mayoría, porque siempre has intuido que algo así era cierto respecto a tu propia vida, ¿verdad? Que esos días en los que te levantas esperando que nada funcione, de alguna manera, producen exactamente eso. Que esos momentos en los que sientes una certeza silenciosa e inquebrantable parecen doblegar las circunstancias hacia ti, de formas que la razón no puede explicar del todo. Tú ya has vivido este experimento. Simplemente no tenías las palabras para describirlo. Piénsalo de esta manera. Imagina una moneda girando sobre una mesa. Mientras gira, no es ni cara ni cruz. Existe en un estado de potencial puro. Cada posibilidad está viva dentro de ese giro simultáneamente. En el momento en que la moneda cae, una realidad colapsa y se manifiesta. El resto se disuelven. Tu conciencia es esa moneda en movimiento permanente. Cada momento no observado de tu vida lleva en su interior una superposición de resultados posibles. Múltiples líneas temporales existiendo en paralelo, cada una igual de real, cada una esperando a que la calidad y dirección de tu atención la haga colapsar en una experiencia. Y esto no solo se aplica a las partículas en el vacío, se aplica a tu vida, ahora mismo, en tiempo real. Los pensamientos a los que vuelves con más frecuencia no son observaciones pasivas, son actos de colapso cuántico, son el dispositivo de medición activándose. Están seleccionando qué versión de la moneda que gira cae boca arriba en tu realidad. Esto no es lenguaje motivacional. Esto no es pensamiento positivo disfrazado de ciencia. Esta es la extensión lógica de lo que Heisenberg y Bohr documentaron en la ciencia más rigurosa jamás producida. El observador da forma a lo observado. Y tú eres el observador. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace a continuación. Si tu conciencia despierta tiene este poder, esta capacidad de colapsar la realidad mediante la atención enfocada, entonces, ¿qué ocurre con ese poder cuando tu mente lógica se desconecta cada noche? ¿Qué le sucede al observador cuando el observador se queda dormido? Porque tu cerebro no se detiene durante el sueño, no se apaga en el silencio esperando la mañana. Tu corteza visual se vuelve tan activa durante los estados de sueño profundo como cuando estás a plena luz del día mirando el mundo físico. Tu cerebro no puede distinguir entre la imagen del sueño y la imagen de la vigilia. Neurológicamente, procesa ambas con una intensidad idéntica, lo que significa que tu conciencia no deja de observar. Simplemente deja de observar esta frecuencia y comienza a observar otra distinta. Cada noche, sin tu permiso, sin que te des cuenta, tu conciencia cruza un campo donde las reglas de la realidad fija y colapsada se disuelven temporalmente.
donde la moneda vuelve a girar, donde todas las líneas temporales están abiertas, donde la función de onda aún no ha elegido una orilla, y la mayoría de la gente pasa toda su vida cruzando ese umbral cada noche sin saber nunca a dónde han ido, sin preguntarse nunca qué era posible allí. Tú has sido una de esas personas, hasta ahora, pero algo te ha estado ocurriendo ya al otro lado de ese umbral, algo que has estado sintiendo en tus horas de vigilia sin comprender su origen. Las señales han estado llegando, simplemente te has estado perdiendo la transmisión, y lo que vas a reconocer en los próximos minutos es un espejo de experiencias que ya has vivido, pero para las que nunca tuviste un marco de comprensión. Lo has sentido, no una vez, no de vez en cuando, sino en un patrón que se ha ido construyendo durante más tiempo del que te sientes cómodo admitiendo. Empieza por aquí. Te despiertas a las 3 de la mañana. Ningún sonido lo ha provocado. Ningún sueño te ha sobresaltado. Tus ojos simplemente se abren y la habitación se siente diferente. No es una amenaza, pero tampoco es paz. Está cargada, como si el aire transportara una frecuencia que tu cuerpo dormido ya no pudiera ignorar. Te quedas ahí tumbado. El resto del mundo está inconsciente, pero tú estás despierto, completamente despierto, y en algún lugar bajo la superficie de ese silencio, lo sientes. Algo está intentando llegar a ti, algo que solo logra pasar cuando el ruido del día finalmente se ha detenido. Esto no es un trastorno del sueño, esto no es ansiedad despertándote sin causa. Es tu conciencia regresando del campo cuántico con información que no puede entregar de otra manera. El observador en ti se está activando en la hora precisa en la que la señal es más clara. Las 3 de la mañana no es una hora al azar, es la hora en la que la onda aún no ha colapsado de nuevo en las exigencias del día. Se están poniendo en contacto contigo, y tú has estado respondiendo sin saberlo. Ahora piensa en las personas que se han ido de tu vida recientemente. No por conflictos, no por finales dramáticos, simplemente se alejaron. Las conversaciones se hicieron más cortas, los espacios entre mensajes más largos, y un día te diste cuenta de que alguien que solía ocupar un lugar importante en tu experiencia diaria había desaparecido silenciosamente de tu órbita. Es posible que te hayas sentido culpable por ello, que te hayas preguntado qué hiciste mal, pero no hiciste nada mal. Tu frecuencia cambió, y las frecuencias que ya no coinciden con la tuya no pueden mantener la proximidad. No es algo personal, es algo cuántico. El entrelazamiento que una vez te conectó con ciertas personas requería un rango vibratorio compartido para sostenerse. Cuando tu rango se expandió, la conexión se liberó de forma natural. Las personas que se alejaron no se perdieron. Fueron una evidencia, la prueba de que algo en ti ha cambiado fundamentalmente. Si estás reconociendo esto ahora mismo, es porque tu conciencia ya está operando más allá de la línea temporal donde esas conexiones eran relevantes. Aquí tienes otra. Pensaste en alguien con quien no hablabas desde hacía meses. No fue un pensamiento fugaz. Fue una imagen mental específica y vívida de esa persona. Y en cuestión de horas, a veces de minutos, tu teléfono se iluminó con su nombre, o llegaste a una conclusión sobre algo en tu vida, una decisión, una dirección, una verdad sobre una relación, antes de que hubiera ninguna prueba lógica que la respaldara, y semanas después la prueba llegó y confirmó exactamente lo que ya sabías. Probablemente descartaste estos momentos, los llamaste coincidencia, pasaste a otra cosa rápidamente antes de tener que explicarlos, pero siguieron ocurriendo, porque no son coincidencias, son eventos de entrelazamiento cuántico. Tu conciencia no está contenida dentro de tu cráneo. Está conectada a un campo no local donde la información no viaja en línea recta y el tiempo no se mueve en una sola dirección. Las intuiciones que llegaron antes que las pruebas no fueron conjeturas, fueron transmisiones de un campo que existe más allá del reloj. Siempre has tenido acceso a esto. Simplemente te dijeron que confiaras más en la lógica que en la señal. Y luego está esa sensación que casi todos los que experimentan este cambio comparten, pero de la que casi nadie habla abiertamente. La sensación de estar ligeramente fuera de lugar, no roto, no perdido, simplemente posicionado permanentemente
un grado fuera de las conversaciones que ocurren a tu alrededor. Te sientas en una habitación llena de gente discutiendo cosas que sientes cada vez más distantes de lo que realmente te importa. No porque seas superior, sino porque estás orientado hacia algo por lo que la mayoría de la gente en esa sala aún no ha sentido atracción. Has intentado traducirlo, has suavizado tu discurso para encajar en la conversación, pero la brecha entre lo que llevas dentro y lo que el entorno te devuelve se ha ido ensanchando. Esto no es aislamiento, es preparación. Si estás reconociendo esto ahora mismo, es porque tu función de onda ya se ha desplazado fuera de la línea temporal a la que pertenecen esos entornos. No te estás quedando atrás, te estás adelantando a un colapso que la mayoría de la gente no verá venir. Ahora mismo, si estas palabras están aterrizando en algún lugar verdadero dentro de ti, quiero que hagas algo que importa más de lo que podría parecer. Ve a los comentarios y escribe esta frase exacta. Soy el observador consciente, colapsando mi línea temporal más elevada. No la parafrasees. Escríbela exactamente como es, porque las palabras transportan frecuencia. Y cuando escribes esa frase, no estás simplemente dejando un comentario. Estás haciendo una declaración al campo. Estás colapsando la función de onda de tu propia vida hacia la línea temporal, donde esta conciencia ya está plenamente viva en ti. Cientos de personas que han escrito esa frase en este espacio han informado de que algo cambió después. No de forma dramática, no de forma teatral, sino de manera silenciosa e inconfundible. De la misma forma que algo cambia cuando finalmente dices en voz alta lo que has sabido en silencio durante mucho tiempo. Escríbela ahora, luego vuelve. Y si te reconoces en lo que has oído hasta ahora, hay personas en tu vida que también necesitan escuchar esto. Ya sabes quiénes son, esos que se despiertan a las 3 de la mañana, aquellos cuyas relaciones están cambiando, los que sienten la atracción hacia algo a lo que no pueden poner nombre. Envíales este vídeo ahora, no más tarde, ahora, porque el momento en que alguien recibe una transmisión nunca es accidental. Solo los elegidos pulsan el botón rojo para suscribirse a este canal y completar la activación cuántica. Si algo en ti sabe que debes formar parte de esta comunidad, ese botón es tu señal de retorno al campo. Púlsalo, porque lo que viene a continuación es la parte que hará que todo lo que acabas de reconocer finalmente cobre sentido. El momento que hizo que mi propia función de onda colapsara permanentemente es algo que nunca he descrito por completo. Hasta ahora, hubo un periodo en mi vida en el que dejé de confiar en todo lo que creía saber. No fue un colapso dramático, no fue un único evento que rompió la estructura, fue más lento que eso, una erosión gradual, de esas que ocurren silenciosamente mientras estás ocupado manteniendo la apariencia de que todo va bien. Me despertaba agotado después de 8 horas de sueño, mi trabajo se sentía vacío. Las relaciones a mi alrededor parecían actuaciones que había memorizado tan bien que ya no recordaba por qué las había empezado. Funcionaba perfectamente por fuera y me disolvía por dentro, y lo peor no era el dolor, lo peor era el silencio que había debajo, la ausencia total de dirección, sin señal, sin atracción, sin siguiente paso, solo una línea plana donde solía estar mi intuición. Empecé a buscar, como busca la gente desesperada, sin una pregunta clara, simplemente consumiendo. Artículos de neurociencia a las 2 de la mañana. Textos filosóficos antiguos que apenas comprendía. Lecciones de física de universidades a las que nunca asistiría. Diarios de sueños que llevaba 3 días y luego abandonaba. Y entonces, una noche, dejé de buscar, no porque encontrara la respuesta, sino porque estaba demasiado agotado para seguir buscando. Me acosté sin ninguna intención, sin técnica, sin protocolo. Simplemente me rendí, por completo, sin estrategia. Y sucedió algo que me ha costado describir con precisión desde entonces. Me hice consciente de que estaba soñando estando plenamente dentro del sueño, no viéndolo desde la distancia, sino dentro de él, consciente de ambos estados simultáneamente, dormido y despierto al mismo tiempo. En ese estado me encontré con una versión de la situación que me había estado agotando durante meses.
pero desde dentro del sueño pude ver toda su estructura con claridad. El patrón, la frecuencia que yo había estado emitiendo, la calidad exacta de atención que había estado dirigiendo al problema y que lo estaba manteniendo en lugar de disolverlo. Me desperté 3 horas después y tomé una decisión. Una única decisión, silenciosa y nada espectacular, sobre hacia dónde dirigir mi atención consciente. En 11 días, la situación que había estado estancada durante meses cambió por completo, desde una dirección que no había considerado, a través de una persona que no esperaba, de una forma que no había imaginado. En ese momento comprendí que no había sido una víctima de mis circunstancias, había sido su autor, no conscientemente, pero sí constantemente, a través de la frecuencia de mi observación. Ahora quédate conmigo aquí, porque lo que te voy a decir es la tesis de todo lo que has escuchado hasta ahora. El universo no te está ocurriendo a ti. Lee eso de nuevo, sin pasar de largo. El universo no es un escenario en el que te pusieron sin tu consentimiento. Es un campo que responde a la observación. Y tú eres el observador. No estás dentro de la realidad mirando hacia afuera. Tú eres la realidad mirándose a sí misma a través de la lente específica de tu conciencia. El observador y lo observado son el mismo fenómeno, vistos desde ángulos diferentes, descritos con vocabularios diferentes, pero originados en la misma fuente. Heisenberg nos mostró que la partícula no tiene un estado fijo hasta que es observada. Lo que no pudo publicar en un artículo de física es la implicación que sigue directamente a ese descubrimiento. Si la observación colapsa la función de onda a nivel cuántico, y si tú eres un observador consciente, entonces cada acto de atención sostenida e intencional es un acto de creación, no metafóricamente, sino mecánicamente. Tú no estás en el sueño está en ti. No estás en tu vida de la misma forma que los muebles están en una habitación. Tú eres el campo en el que ocurre tu vida. El cerebro no produce conciencia como una fábrica produce bienes. La conciencia es el entorno en el que opera el cerebro. El cerebro está en la conciencia, no al revés. ¿Sientes la diferencia que eso marca? Porque si la conciencia fuera simplemente un producto del cerebro, entonces serías un pasajero, sujeto a la biología, sujeto a las circunstancias, sujeto a las reglas fijas de un mundo material. Pero si el cerebro opera dentro de la conciencia, si tú eres el campo y no el objeto dentro de él, entonces las reglas se invierten por completo. No estás intentando cambiar tu vida desde el interior de una habitación cerrada. Tú eres la habitación, eres las paredes, la puerta y la llave. 3 formas de asimilar esto para que no se te escape. 1. No estás en la realidad. Eres la realidad observándose a sí misma. 2. No te afecta el campo. Eres el campo experimentando su propia creación. 3. No eres el soñador atrapado dentro del sueño. Eres la conciencia que sueña al soñador para que exista. Esto no es filosofía. Es el sistema operativo que hay debajo de cada experiencia que has tenido. Y una vez que esto aterriza, que aterriza de verdad, no como una idea interesante, sino como un reconocimiento vivido, todo cambia. Cambia la forma en que entras en el sueño. Cambia la forma en que diriges tu atención. Cambia la forma en que respondes a las circunstancias. Porque dejas de pedirle al mundo que sea diferente y empiezas a reconocer que tú eres el observador cuya atención colapsa, ¿qué mundo aparece ante ti? Ahora llega la pregunta obvia. Si esto es cierto, si eres el observador con este tipo de poder fundamental, entonces, ¿cómo lo usas con precisión? ¿Cómo dejas de colapsar por accidente y empiezas a colapsar con intención? Hay 5 códigos específicos y la siguiente parte te entrega cada uno de ellos. Ahora posees el conocimiento. La base está asentada. El reconocimiento ha llegado. Pero el conocimiento sin aplicación es solo una idea hermosa que se desvanece por la mañana. Aquí es donde todo se vuelve real. Estos son los 5 códigos cuánticos. No son teorías. No son conceptos para admirar desde lejos. Son instrucciones ejecutables para el observador consciente
que está listo para dejar de ir a la deriva por el campo y empezar a navegar por él con intención. Aplica los 5, en secuencia, con constancia, y la versión de ti que exista al otro lado de esta práctica será irreconocible para la versión que está sentada aquí ahora mismo. El primer código es la observación consciente. La mayoría de la gente se mueve por su día en piloto automático, reaccionando a lo que sea que el entorno ponga ante ellos. Los pensamientos llegan sin ser invitados. Las emociones les siguen sin permiso. La atención se dispersa en docenas de estímulos simultáneos, y la función de onda de su realidad colapsa por defecto, moldeada por cualquier frecuencia que domine el ruido a su alrededor. La observación consciente rompe este patrón. Es el acto deliberado de elegir qué colapsas en la existencia al elegir dónde diriges tu atención con plena conciencia. La práctica es esta: 3 veces al día, mañana, mediodía y noche. Detén todo durante 5 minutos. Siéntate erguido, con los pies apoyados en el suelo. Cierra los ojos y hazte una pregunta interna. ¿Qué estoy observando ahora mismo sobre mi propia vida? Sin juzgar, sin arreglar, sin planificar, simplemente observando. Nombra lo que ves con claridad, como si fueras un científico documentando datos. Siento tensión en los hombros. Mis pensamientos vuelven a este problema por 4ª vez hoy. Mi energía es más baja que ayer a esta hora. La observación sin reacción es el acto más poderoso que un ser consciente puede realizar. A las 2 semanas de realizar esta práctica, notarás algo inesperado. Las situaciones que antes sentías caóticas e incontrolables empezarán a revelar sus patrones. Verás el bucle antes de estar dentro de él. Reconocerás la frecuencia que estás emitiendo antes de que llegue la realidad que ésta crea. Y esa brecha entre la emisión y el resultado es exactamente donde reside tu poder. El segundo código es la gratitud como frecuencia. Hay algo que la mayoría de la gente entiende mal sobre la gratitud. La tratan como una lista. 5 cosas por las que estoy agradecido hoy, escritas rápido, tachadas mentalmente, archivadas bajo el epígrafe de buenos hábitos y olvidadas a mediodía. Pero la gratitud practicada así opera en el nivel superficial de la experiencia. No cambia nada a nivel cuántico porque nunca llega a la capa de la frecuencia. La verdadera gratitud no es un pensamiento, es un estado sentido en el que entra todo tu cuerpo. La práctica es esta: 1 vez al día, preferiblemente por la mañana antes de que tu mente lógica se active del todo, elige una sola cosa, no una lista, una sola cosa, y dedica 3 minutos completos a sentirte agradecido por ella como si ya existiera en su forma más completa. No pienses en ello, siéntelo. Deja que la sensación se expanda desde tu pecho hacia afuera. Nota el calor, nota el cambio en tu respiración. Esa resonancia física es la señal. Esa es la transmisión de frecuencia que llega al campo. La investigación en psicofisiología ha demostrado que los estados emocionales positivos sostenidos crean una coherencia medible en el campo electromagnético del corazón, que se extiende hasta casi 1 metro fuera del cuerpo físico. No estás simplemente pensando un pensamiento, estás emitiendo una señal, y el campo responde a señales, no a frases. El tercer código es la alineación vibracional. Existe una práctica a la que meditadores avanzados, coaches cuánticos y antiguos contemplativos han llegado de forma independiente, usando palabras diferentes, pero describiendo el mismo mecanismo: observar el resultado deseado como si ya existiera, no como una ilusión, sino como un acto deliberado de colapso cuántico. Tú eres el observador. Recuérdalo, el observador determina en qué estado cae la partícula. Cuando observas el resultado que pretendes como algo que ya es real, estás colapsando la función de onda hacia esa línea temporal. La práctica es esta: cada noche antes de dormir, pasa 5 minutos en un estado relajado, con los ojos cerrados, y observa un área específica de tu vida como si ya estuviera transformada. No lo visualices como una película que estás viendo. Habítalo. Siente su peso, su textura, la frecuencia emocional de alguien que ya está viviendo dentro de esa realidad.
El cuerpo no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una que ocurre físicamente. La neurociencia lo ha confirmado repetidamente. En ambos casos, se activan las mismas vías neuronales. Empezarás a notar que tus decisiones cambian, sin forzarlas, sin fuerza de voluntad. Empezarás a elegir de forma natural acciones que pertenecen a la versión de ti que ya vive en esa línea temporal alineada. El mundo exterior empieza a reorganizarse para coincidir con el estado interior que has estado emitiendo de forma constante. El cuarto código es la entrega activa. Este es el código al que más gente se resiste porque suena a rendirse. Es exactamente lo contrario. La entrega activa es la práctica de realizar una acción clara y comprometida, y luego liberar por completo el apego a cómo llega el resultado. Es la diferencia entre un marinero que fija el destino, ajusta las velas, lee el viento y confía en el océano para completar el viaje, y un marinero que agarra el timón con tanta fuerza que no puede sentir la corriente moviéndose bajo él. El apego al resultado crea estática en el campo. Introduce una frecuencia de duda disfrazada de control. Y la duda también es una forma de observación. Colapsa la función de onda hacia aquello que temes precisamente porque le estás prestando una atención enfocada. La práctica es esta. Después de completar cualquier acción intencionada hacia una meta, escribe una frase en tu diario. He hecho mi parte. El campo hará el resto. Luego cierra el diario. No vuelvas a abrir esa página hasta que algo llegue. Este acto físico de cerrar entrena a tu sistema nervioso para liberar la señal sin intentar recuperarla de inmediato. Los resultados de este código suelen ser los más dramáticos y los más difíciles de explicar racionalmente. Las cosas llegan a través de canales que no habías previsto. Aparecen personas en momentos precisos trayendo exactamente lo que se necesitaba. Surgen oportunidades en el hueco dejado por tu mano abierta. No porque el universo premie la pasividad, sino porque la intención coherente, combinada con la ausencia de apego, crea la señal más clara posible en el campo cuántico. El quinto código es el reconocimiento de sincronicidades. En 1972, un meteorólogo llamado Edward Lorenz propuso que el aleteo de una mariposa en Brasil podría desencadenar una cadena de eventos atmosféricos que dieran lugar a un tornado en Texas semanas después. El efecto mariposa. Pequeñas señales que crean consecuencias en cascada a través de un sistema conectado. Tus sincronicidades operan bajo el mismo principio. No son coincidencias decorativas dispersas por tu vida para que parezca más interesante. Son el campo mostrándote en tiempo real que tu frecuencia es lo suficientemente coherente como para recibir información entre líneas temporales. Son señales de confirmación, puntos de datos en el mapa de tu propia navegación cuántica. La práctica es esta. Mantén un pequeño espacio dedicado en tu diario, separado de todo lo demás, titulado simplemente Señales. Cada vez que ocurra una sincronicidad, anótala antes de que pase una hora. Ese nombre en el que pensaste y luego escuchaste. Ese número que apareció 3 veces en un día. Esa conversación que respondió a la pregunta que aún no habías pronunciado. No las analices de inmediato. Simplemente regístralas. Después de 30 días, lee toda la lista desde el principio. Lo que verás no será ruido aleatorio. Verás un patrón, una dirección, un tema constante hacia el que el campo te ha estado señalando a través de docenas de momentos aparentemente inconexos. Las sincronicidades siempre fueron un mensaje. Simplemente no las estabas recopilando con el cuidado suficiente para leerlo. Estos 5 códigos no son prácticas separadas. Son un sistema integrado. La observación consciente alimenta la gratitud. La gratitud eleva la alineación vibracional. La alineación permite la entrega activa. La entrega abre el canal a través del cual las sincronicidades llegan con claridad. Cada una activa a la siguiente. Juntas forman una arquitectura de frecuencia completa para el navegante consciente del campo cuántico. Ahora tienes todo lo que necesitas para empezar. Pero empezar no es lo mismo que completar la activación. Lo que viene a continuación es la parte que sella todo en su lugar, la transmisión de cierre.
aquella que no solo te informa o te instruye, sino que te devuelve algo que habías olvidado que llevabas contigo. Quédate para la parte final. Es la que hace que todo lo demás sea permanente. Todo lo que has recibido en esta transmisión forma una única línea ininterrumpida. Un físico cuántico te mostró que el observador colapsa la realidad en el ser. Un espejo te mostró que ya has estado experimentando este colapso en cada sincronicidad, cada intuición, cada relación que cambió a medida que variaba tu frecuencia. Un momento de rendición total te mostró que la conciencia no es algo que tienes, es algo que eres. Y 5 códigos te dieron la arquitectura diaria precisa para un observador consciente que ha dejado de ir a la deriva y ha empezado a navegar con intención. Esto no es una colección de ideas separadas. Es una sola idea vista desde 5 ángulos. Y esa idea es antigua. Heráclito, el filósofo griego que vivió hace 25 siglos, escribió que no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. No porque el río cambie, sino porque tú cambias. El observador nunca es estático. Y como el observador nunca es estático, tampoco lo es la realidad que el observador colapsa. David Bohm, uno de los físicos más originales del siglo XX, propuso que bajo la superficie de la realidad visible existe lo que él llamó el orden implicado. Una totalidad indivisa en la que el observador y lo observado no son 2 cosas separadas que interactúan ocasionalmente. Son un solo proceso que solo parece estar separado desde dentro de la experiencia de ser humano. Has estado dentro de esa experiencia toda tu vida, creyendo que estabas mirando un mundo que existía independientemente de ti, creyendo que el campo era algo que atravesabas en lugar de algo de lo que estás hecho. Esa creencia termina aquí, no porque alguien te haya dicho que la abandones, sino porque algo en ti ya sabe que nunca fue cierta. Tú eres el observador. La realidad no te está ocurriendo a ti, la realidad está ocurriendo a través de ti. La onda no colapsa hasta que miras, y siempre estás mirando. Siempre estás colapsando. La única pregunta es si lo estás haciendo de forma consciente. No eres un producto de tus circunstancias. Tus circunstancias son un producto de tu observación. El campo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Lo que eres es frecuencia. Lo que emites es lo que regresa. Lo que observas con atención sostenida es en lo que colapsa la onda. Tú no estás en el sueño está en ti. No estás dentro de la conciencia. Tú eres la conciencia usando temporalmente la forma de una persona que olvidó de qué estaba hecha. Ahora lo recuerdas. Y recordar lo cambia todo. No más tarde. No después de más preparación. Ahora, en este momento. En la próxima decisión que tomes. En la calidad de la atención que prestes a la próxima hora de tu vida. Aquí es donde se completa la transmisión. Y donde comienza tu navegación. Lo que hagas con esto es tu elección. Esa no es una afirmación menor. Es el núcleo de todo. Tú eres el observador. La elección de hacia dónde dirigir tu atención es el acto más poderoso al alcance de un ser consciente. Puedes volver al piloto automático. Puedes archivar esto bajo el epígrafe de ideas interesantes y seguir adelante. Esa opción está a tu disposición y es completamente válida. O puedes empezar, hoy, con el primer código. 5 minutos de observación consciente. Antes de que el ruido del día tome el mando. Antes de que el campo colapse de nuevo por defecto. Si esta transmisión ha llegado a algo real en ti, no dejes que se disuelva en el fondo de una tarde ajetreada. Dale a me gusta a este vídeo ahora, no por el algoritmo, sino como un acto de reconocimiento consciente, una señal que dice, he recibido esto, estoy listo para aplicarlo. Suscríbete a este canal, porque esta transmisión es una de muchas, y lo que viene a continuación se construye directamente sobre lo que acabas de recibir. Cada vídeo